Imagínalo, estás en la playa, solo, el sol se esconde lento y las olas rompen con suavidad, pero no te sientes en paz, porque sabes que algo se esconde en los árboles y no es humano, ni animal, al menos no uno que conozcas. Hubo un tiempo en la historia en el que el mar, con sus tormentas, tiburones, naufragios y monstruos de leyenda, era considerado el lugar más seguro. Sí, el mar, porque en la costa, en los rincones más remotos del planeta, comenzaron a aparecer criaturas que nadie había visto jamás. Ni se han vuelto a ver. Hoy te voy a llevar a esa época olvidada, una era de terror y misterio en la que los exploradores, pescadores y aldeanos costeros vivían en un estado de alerta permanente, donde cada noche podía significar un encuentro con lo desconocido, con bestias tan extrañas que incluso los más escépticos comenzaron a rezar antes de dormir. Pero antes de continuar, suscríbete a Fauna Oculta. Aquí revelamos los archivos más inquietantes, las historias que la ciencia no puede explicar y que podrían cambiar tu forma de ver la realidad. Ahora sí, volvamos a mediados del siglo XVII, cuando marineros portugueses informaron haber visto, en la costa de Angola, una criatura de casi 4 metros de alto, con ojos al frente como un depredador, pero con el cuerpo cubierto por una especie de caparazón de piedra. Desapareció entre los manglares sin dejar rastro. Y lo más extraño, el suelo por donde caminó quedó quemado. Los informes no se detuvieron allí. Y cuando se acercó, el mar se congeló. Estos encuentros no eran leyendas aisladas. Se repetían, en diferentes culturas, en diferentes épocas. Pero con una coincidencia escalofriante, ocurrían en la costa. Los registros son inquietantes. Un diario de a bordo de 1683, rescatado de un naufragio en el Atlántico Sur, describía cómo la tripulación se negaba a desembarcar en tierra firme, aún con provisiones agotadas. Uno de los marineros escribió: «Preferimos morir de sed en alta mar que dormir una noche más oyendo esos sonidos entre los árboles. No eran jaguares, no eran hombres, eran algo más». Lo más aterrador no era lo que se veía, era lo que no se veía. Sombras que se deslizaban sin dejar huella, ojos que parpadeaban desde la maleza, a solo metros de los campamentos, y cuerpos encontrados sin una gota de sangre, pero sin una sola herida. La ciencia moderna ha intentado explicar estos relatos con lógica e histeria colectiva de predadores, conocidos alucinaciones por deshidratación. Pero, ¿cómo explicas que culturas tan distintas describieran las mismas criaturas, con los mismos comportamientos, separados por océanos enteros? Un ejemplo escalofriante. Los nativos de la región de Kimberley, en Australia, hablaban de los Mindawara, seres que emergían de las costas rocosas durante la noche, caminando erguidos, con brazos larguísimos y ojos sin pupilas. Describían su voz como un eco gutural, que provocaba hemorragias nasales al oírlo de cerca. Ahora escucha esto. Un siglo después, en las costas de Noruega, pescadores relataron haber oído la misma clase de sonidos, justo antes de que su compañero más joven desapareciera entre las rocas. Lo buscaron por horas, solo encontraron su chaqueta y 2 marcas en la piedra, como si alguien, o algo, se hubiese aferrado con fuerza antinatural. ¿Coincidencia? ¿Mismo mito bajo distinto nombre? ¿O quizás una verdad oculta, demasiado perturbadora para ser aceptada? Y es justo aquí donde entra el gran giro. Algunos científicos del siglo XIX propusieron en secreto una hipótesis prohibida: que estas criaturas no eran de este mundo. Sí, leíste bien. Hubo científicos que arriesgaron su reputación, y en algunos casos sus vidas, para escribir sobre una posibilidad aterradora: que las criaturas reportadas en las costas del mundo durante esos siglos no fueran ni animales conocidos, ni leyendas inventadas.
sino seres provenientes de otro plano de existencia. Uno de ellos fue Jean-Baptiste Fournier, un naturalista francés que desapareció misteriosamente en 1874. Antes de eso, escribió un único documento privado, que no fue publicado en su época pero fue hallado en 1932, entre papeles confiscados por la policía. En él, Fournier detallaba sus investigaciones sobre lo que él llamaba entidades liminales. Estas entidades, según él, aparecían en puntos muy específicos del mundo. Zonas costeras con alta actividad electromagnética, climas extremos y baja densidad humana. El patrón era claro, y lo que más inquietaba a Fournier era esto: los reportes aumentaban en ciclos de 27 años exactos. Pero hay más. Fournier no estaba solo. En Sudamérica, un sacerdote jesuita dejó cartas que hablaban de criaturas con capacidad de imitación vocal, avistadas en la costa del Perú. Las describía como ni hombres ni bestias, sino sombras que usaban los sonidos para hacernos acercar. Los aldeanos les temían tanto, que dormían sobre los techos armados con antorchas. Nadie se atrevía a ir al mar de noche, pero tampoco a quedarse cerca del bosque. Y entonces ocurrió algo aún más siniestro. Durante 22 años consecutivos no hubo un solo caso registrado de estas criaturas. El mundo pensó que habían desaparecido. Hasta que en 1918, durante los estragos de la Primera Guerra Mundial, volvieron, más grandes, más agresivos y más conscientes de nuestra presencia. Un barco de suministro reportó un ataque cerca de la costa de Groenlandia. No de submarinos, no de torpedos, sino de criaturas negras como la noche, que trepaban por el casco y se aferraban como si supieran lo que hacían. El informe fue sellado, clasificado. Y los marineros enviados a tratamiento psiquiátrico. ¿Y si no estaban locos? ¿Y si lo que vieron fue real? A partir de 1920, comenzó una oleada de silencios. Archivos desaparecidos, testigos desacreditados, fotografías perdidas o manipuladas. Era como si alguien, en algún lugar, hubiera decidido borrar toda huella de estas criaturas. ¿Pero por qué? ¿A quién beneficiaba esconder que, durante siglos, la humanidad había compartido la costa con seres desconocidos? Un informe filtrado en los años 70, perteneciente a una agencia oceanográfica del norte de Europa, contenía un dato estremecedor. En los últimos 300 años, las zonas costeras con mayores reportes de desapariciones coincidían exactamente con aquellas donde se habían descrito estos animales. Y lo más inquietante es que en muchos de esos casos no había rastros de lucha ni signos de depredadores comunes. Solo ausencia, silencio. Pueblos enteros, en islas remotas del Pacífico, abandonaron sus hogares sin explicación alguna, dejando comida servida en las mesas, herramientas a medio usar, ropa colgada al sol. Como si algo los hubiera obligado a huir de un momento a otro, o como si algo los hubiera borrado. Y aquí viene el segundo gran giro. En 1992, un equipo de biólogos marinos japoneses, mientras estudiaban delfines en una reserva, captó accidentalmente sonidos submarinos que no pudieron identificar. No eran ballenas, no eran maquinaria humana. Eran pulsos y patrones, como si alguien o algo estuviera respondiendo. Uno de los científicos, fascinado y aterrorizado, comparó esas grabaciones con antiguos cantos rituales de pueblos indígenas de la región costera de Indonesia. ¿El resultado? Coincidían en tono y ritmo. ¿Es posible que estas criaturas no solo existan, sino que hayan estado comunicándose con nosotros desde hace siglos, sin que lo notáramos? Y aquí una pregunta aún más perturbadora. ¿Qué pasaría si nos han estado estudiando todo este tiempo? No para atacar, sino para entender cuándo estamos más vulnerables.
Hoy en día muchos de esos lugares están restringidos. Reservas naturales, dicen algunos, zonas protegidas. Pero si lo piensas bien, ¿protegidas de quién? ¿De qué? Hay costas enteras donde ya no vive nadie, donde los gobiernos impiden acampar, navegar o incluso sobrevolar. Y cuando se pregunta por qué, la respuesta es siempre la misma: peligros ambientales. ¿Pero qué clase de peligro ambiental te arranca del suelo sin dejar huella? Un ex guardacostas retirado en Alaska relató, en una entrevista jamás emitida, cómo una noche patrullaba una zona deshabitada. Y desde su embarcación vio a una figura alta, delgada, con brazos demasiado largos, caminando por la playa, en línea recta, hacia el mar. No parecía huir, parecía regresar. Le apuntó con el reflector, y en ese momento, según él, todos los sistemas eléctricos del barco fallaron por 12 segundos. Cuando volvió la luz, la figura ya no estaba, pero había huellas, no de pies, sino de extremidades alargadas, como si una criatura hubiera caminado con los codos y las rodillas. Lo más inquietante, las huellas no iban hacia el mar, venían desde él. Y ahí está la ironía. Durante siglos temimos al mar, a las tormentas, a los krakens, a lo desconocido bajo las olas. Pero en realidad, quizá deberíamos haber temido lo que salía del mar. Lo que caminaba entre nosotros. Lo que solo se deja ver en los márgenes del mundo, cuando ya es demasiado tarde. Así que la próxima vez que estés en una playa solitaria, escuches un sonido extraño entre los árboles, o veas una sombra moverse donde no debería, recuerda esto: hubo una época en la que el mar fue más seguro que la costa. Y tal vez esa época nunca terminó. Suscríbete a Fauna Oculta, porque el verdadero misterio no está en las profundidades del océano, sino en lo que la costa nos oculta. Y aquí te lo vamos a contar todo. Ahora imagina esto: un futuro no muy lejano. Las costas siguen vaciándose poco a poco. Los animales que solíamos ver allí desaparecen. No por contaminación, no por caza, sino porque ellos también huyen de algo. Los satélites han comenzado a detectar desplazamientos anómalos de masa cerca de ciertas playas del planeta. Los sensores térmicos captan presencias que suben desde las profundidades, pero que jamás aparecen en el radar de vuelta. Como si lo que saliera del mar se quedara entre nosotros. Y quizás tú, que estás viendo esto desde casa, estés pensando que todo esto es solo una historia, una narración, un buen guión. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante: ninguna de estas criaturas fue inventada. Todas las descripciones que escuchaste hoy provienen de documentos reales, testimonios históricos, cartas, diarios, grabaciones y archivos olvidados. La línea entre la ciencia y lo inexplicable no es una frontera, es una puerta, y a veces, esa puerta se abre desde el otro lado. Y si en algún momento la historia oficial decide contar la verdad, ya será demasiado tarde. Porque el mayor error de la humanidad fue creer que entendía el mundo, que lo dominaba, que lo controlaba. Pero la verdad es esta: hay criaturas allá afuera que no podemos clasificar. No porque sean invisibles, sino porque nuestra mente aún no está lista para entenderlas. Y por eso te lo decimos de nuevo: la única época en la que el mar fue más seguro que la costa no es historia, es ahora. Pero antes de que apagues este video y sigas con tu vida, quiero dejarte con una última imagen. Un guardaparques en Madagascar, en 2011, tomó una fotografía de lo que él pensó era un árbol torcido a la orilla del agua. Solo al revisar la imagen con más detalle notó que aquello tenía ojos. 3 ojos, y estaban abiertos. La foto fue enviada a biólogos, analistas forenses, incluso criptólogos. Nadie pudo explicar lo que mostraba.
Poco después, el guardaparques desapareció. Y la foto fue retirada de todos los servidores oficiales. Solo sobrevive una copia, borrosa. Pero suficiente para hacernos la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué más hay allá afuera que no estamos preparados para ver? Al final del día, los humanos buscamos seguridad en la tierra firme, pero la historia nos ha demostrado que el peligro real espera justo donde creemos que estamos a salvo. Y si hubo una era en la que el mar era más seguro que la costa, quizá fue solo una advertencia, una señal de lo que está por venir. Porque cuando los animales raros, salvajes, misteriosos y antiguos comiencen a caminar entre nosotros otra vez, no habrá costa, selva, ni montaña donde puedas esconderte. Por eso debes estar alerta. Y sobre todo, suscribirte a Fauna Oculta. Aquí lo que el mundo olvida, nosotros lo recordamos. Imagina un mundo donde el mar, ese vasto y poderoso elemento que nos ha fascinado y asustado durante siglos, se convirtió en el refugio más seguro. Un momento en la historia donde las olas y las mareas fueron menos peligrosas que las tierras que pisamos. Hoy vamos a explorar esa época única, cuando el mar fue más seguro que la costa. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde descubriremos cómo el océano, en un momento dado, se transformó en un santuario para aquellos que buscaban escapar de los peligros de la tierra. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia, reflexiona por un momento sobre el papel que el mar ha jugado en nuestras vidas. Desde siempre, ha sido una fuente de inspiración, un lugar de aventuras, y a veces, un enemigo temible. Sin embargo, hay un capítulo en la historia de la humanidad que nos muestra que en ciertas circunstancias, el mar puede ser más seguro que la tierra firme. En el siglo XIV, Europa enfrentó una serie de desastres naturales y guerras que hicieron que las tierras fueran inseguras. La peste negra había diezmado poblaciones enteras, y las guerras feudales asolaban el continente. Mientras tanto, el Mar del Norte, conocido por sus tormentas, experimentó un periodo de relativa calma debido a cambios climáticos temporales. Fue entonces cuando los marineros y los pescadores comenzaron a ver el mar como un lugar más seguro que las tierras devastadas por la guerra y la enfermedad. Los marineros de la época, como los vikingos, habían aprendido a respetar y navegar por estas aguas con habilidad. Su conocimiento y preparación les permitieron encontrar refugio en el mar cuando la tierra era inhóspita. Las historias de estos navegantes nos hablan de una época en la que el mar no solo era un medio de transporte, sino también un lugar de supervivencia y esperanza. Imagina estar en el lugar de esos marineros, enfrentando tormentas y mareas, pero encontrando en el mar una sensación de libertad y seguridad que no podías hallar en tierra. Esa es la historia que vamos a explorar hoy. Una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un lugar donde buscar refugio. El mar ha sido siempre un misterio para la humanidad. Con sus profundidades insondables y sus criaturas desconocidas, nos ha atraído y asustado al mismo tiempo. Sin embargo, en ese momento de la historia, fue el refugio que muchos necesitaban. La calma de sus aguas y la abundancia de su vida marina ofrecieron una alternativa a la desolación y el peligro que se vivía en tierra. La relación entre el hombre y el mar ha sido compleja desde siempre. Por un lado, el mar ha sido una fuente de alimento y riqueza, pero también ha sido un enemigo temible, capaz de destruir ciudades enteras con sus tormentas y tsunamis. Sin embargo, en ese momento de la historia, el mar se convirtió en un aliado para aquellos que buscaban escapar de la devastación en tierra. Los puertos marítimos se convirtieron en centros de comercio y refugio, donde las personas podían encontrar seguridad y oportunidades. Los barcos que navegaban por el Mar del Norte no solo transportaban mercancías, sino también historias y esperanzas. Cada viaje era una aventura, cada llegada a puerto era un renacimiento. La gente se reunía en los muelles para escuchar las historias de los marineros, que hablaban de lejanas tierras y mares desconocidos.
La vida en el mar no era fácil, pero ofrecía una libertad que no se encontraba en tierra. Los marineros vivían bajo un código de honor y lealtad, donde la supervivencia dependía de la cooperación y el respeto mutuo. En un mundo donde la guerra y la peste azotaban las tierras, el mar se convirtió en un lugar donde la humanidad podía encontrar un poco de paz. Pero, ¿qué hay de los lugares más peligrosos del mundo, como el pasaje de Drake? Allí, cientos de barcos han naufragado y miles de marineros han perdido la vida. Sin embargo, incluso en estos mares tormentosos, hubo momentos en que el mar fue más seguro que la costa circundante. Los que han atravesado estos mares cuentan historias de supervivencia y valentía. Aunque el mar puede ser temible, también es un recordatorio de la fragilidad y la grandeza de la condición humana. En sus aguas, hemos encontrado tanto peligro como oportunidad, y es esa dualidad lo que nos fascina y nos atrae hacia él. La fascinación por el mar ha llevado a la humanidad a explorar sus profundidades y a descubrir sus secretos. Desde los antiguos navegantes que cruzaron los océanos en busca de nuevas tierras hasta los modernos submarinistas que exploran las profundidades abisales, el mar ha sido un desafío constante. Sin embargo, en ese momento de la historia, el mar no solo fue un desafío, sino también un refugio. La vida en el mar no solo era peligrosa, sino también hermosa. Los marineros hablaban de las ballenas que nadaban junto a sus barcos, de los delfines que los acompañaban en sus viajes, y de las estrellas que brillaban en el cielo nocturno sobre el mar. La soledad del océano era compensada por la camaradería entre los tripulantes, que se convertían en una familia durante los largos meses en el mar. Pero el mar también ha sido un lugar de grandes tragedias. Los naufragios, las tormentas y los desastres marítimos han marcado la historia de la navegación. Sin embargo, incluso en medio de esas tragedias, el mar ha demostrado ser un lugar de supervivencia y esperanza. Los que han sobrevivido a los naufragios hablan de la solidaridad y el coraje que se necesitan para enfrentar el poder del océano. La historia del mar es también la historia de la humanidad. En sus aguas, hemos encontrado riquezas y hemos sufrido pérdidas. Hemos explorado sus profundidades y hemos sido explorados por él. El mar nos recuerda que, aunque somos pequeños en comparación con su inmensidad, somos capaces de grandes hazañas y de superar incluso los desafíos más formidables. Así que la próxima vez que mires el mar, recuerda que, aunque puede ser peligroso, también ha sido un refugio en momentos de necesidad. Piensa en todos los que han encontrado en sus aguas no solo un medio de vida, sino también un lugar de paz y tranquilidad. El mar nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y siempre hay un lugar donde buscar seguridad. No olvides comentar, dar me gusta y compartir este video.